Durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, ocurrieron muchos crímenes de guerra y de lesa humanidad por parte de la Alemania nazi, los cuales gran parte de ellos fueron cometidos por parte de un grupo de organizaciones paramilitares, políticas y de seguridad al servicio de Adolf Hitler y del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, llamados la Gestapo y las Schutzwaffe, mejor conocidas como las SS. Es por eso que hice este video para hablar del comienzo y el fin de los principales responsables del mayor genocidio de la historia, ocurrido durante el transcurso del Holocausto. Y pues, sin más que decir, comencemos. Las SS comenzaron en 1923 como una pequeña compañía llamada la Stabswache, y que significa guardia personal. La Stabswache pertenecía a los Sturmabteilung, cuya función era proteger a los miembros más veteranos del Partido Nacional Socialista durante sus reuniones y eventos públicos. La Stabswache estaba dirigida por uno de los primeros miembros del partido nazi, un hombre violento llamado Emil Maurice, estando compuestos por tan solo 8 hombres. No me importa nada, Francaster. Después del fallido golpe de Estado de Baviera, perpetuado por el Partido Nacional Socialista en 1923, las Sturmabteilung y las Stabswache serían prohibidas. A ver, ¿qué pasó? Hasta que reaparecieron en 1925. Para ese entonces, las Stabswache pasaron a llamarse las Sturmtruppen, pasando a ser la guardia personal de Adolf Hitler en los eventos del partido nazi. En ese mismo año, las Sturmtruppen se expandieron a nivel nacional y volvieron a cambiar de nombre para pasar a llamarse las Schutzstaffel, y que significa Escuadrón de Protección. Las nuevas SS fueron reorganizadas para funcionar como una protección para distintos líderes nazis por todo el territorio alemán, pasando a estar dirigidos por uno de los miembros del partido nazi más conocidos, Heinrich Himmler, quien apoyaba la ideología de la solución final, término usado por los nazis para referirse al plan de Hitler para realizar el genocidio de la población judía europea. Tengo miedo en este momento. Durante los siguientes 16 años, Himmler desarrolló las SS desde un pequeño batallón de 290 efectivos a un gran grupo paramilitar de alrededor de 1 millón de hombres, bajo las órdenes de Adolf Hitler, y quien les encomendó que se encargaran de los campos de concentración nazis, pues Himmler era conocido por sus buenos dotes organizativos y por ser bastante bueno al momento de escoger a sus subordinados, tales como Reinhard Heydrich, el cual antes de la Segunda Guerra Mundial era miembro de la Gestapo, y que más tarde sería líder de la Oficina Central de Seguridad del Reich. Vaya, eso explica muchas cosas. Los dos grupos constituyentes principales de la SS fueron las Allgemeine SS y las Waffen-SS. La Allgemeine SS fueron responsables de llevar a cabo la política racial de la Alemania nazi, encargándose de la captura y gestión de la mayoría de las minorías atacadas durante el Holocausto, actuando como policía en general, mientras que la Waffen-SS evolucionó como un segundo ejército alemán dentro de las fuerzas armadas nazis conocidas como la Wehrmacht, operando junto a una subdivisión de la misma. A los miembros de la Waffen-SS se les consideraba soldados extraordinarios, sin embargo eran bastante crueles y brutales contra los civiles apresados y prisioneros de guerra. Los miembros de las Waffen-SS ayudaron a reprimir el levantamiento del gueto de Varsovia, en el que participaron numerosos judíos polacos, y aniquilaron a varios prisioneros de guerra estadounidenses cerca de la ciudad belga de Malmedy, durante la batalla de las Ardenas en 1944. Oye, ¿pero qué estás demente? También había una tercera subdivisión de las SS, conocidas como las SS Totenkampfbande, y que se encargaban de dirigir los campos de concentración y exterminio nazi. Las SS tenían su propio sistema de rangos militares, diferentes de los de la Wehrmacht o de las diferentes estructuras estatales nazis, pues las SS tenían sus propias insignias y uniformes. Como curiosidad, cabe resaltar que los miembros de las SS tenían que tener tatuado su grupo sanguíneo en el brazo izquierdo, y que algunos de los uniformes de las SS fueron diseñados y producidos por Hugo Boss,
fundador de la reconocida y famosa casa diseñadora de moda del mismo nombre, la cual sigue en el mercado actualmente. Esta cosa es real, hijo. Ahora voy a hablar de los inicios de la Gestapo, pues la Gestapo y las SS están muy relacionadas. Lo digo más que todo para que no se pierda el contexto. La Geheimstaatspolizei, mejor conocida como la Gestapo, fue creada en Alemania por un decreto el 26 de abril de 1933 y cuya organización pretendía ser igual a la de la policía secreta prusiana. Más tarde, en los tiempos del Tercer Reich, la policía secreta del Estado respondía directamente a Adolf Hitler y su primer director fue Rudolf Diels, último director de la policía secreta prusiana y miembro de las SS, quien reclutó miembros de otros departamentos de policía profesional, convirtiendo a la Gestapo en una agencia policial con jurisdicción nacional, comparable a muchos ejemplos modernos como el FBI. Aunque realmente el rol de la Gestapo como policía política no resultó evidente hasta que Hermann Göring fue nombrado como comandante de la Gestapo en Prusia. Göring recomendó al gobierno nazi extender el poder de la Gestapo más allá de Prusia, hasta abarcar toda la Alemania nazi, y siendo así como Göring haría la función de policía política en toda la nación, excepto en Baviera, donde Heinrich Himmler desempeñó el papel de presidente de la policía de Baviera, usando a las unidades locales de las SS como fuerza policial política. En abril de 1934, Göring y Himmler acordaron dejar a un lado sus diferencias, principalmente por el odio que ambos sentían por las Sturmabteilung de Ernst Röhm, que eran básicamente una organización voluntaria de tipo milicia, vinculada al partido nazi, los cuales eran conocidos como las camisas pardas, por el color de sus camisas, y por lo que Hermann Göring transfirió toda la autoridad de la Gestapo a las SS. Qué trucazo, ¿no? En este punto la Gestapo fue incorporada dentro de la Sicherheitspolizei, considerada una organización hermana del Servicio de Información de Reinhard Heydrich. Ya a finales de la guerra, y a medida que los aliados se acercaban por todos los frentes hacia el interior de Alemania, la institución fue desapareciendo, hasta que una mañana del 3 de febrero de 1945, aviones norteamericanos realizaron un feroz bombardeo sobre todo Berlín, concentrándose en la zona gubernamental y provocando la muerte de unos 3.000 berlinenses. Tanto la Cancillería del Reich, la del Partido Nacional Socialista y el cuartel general de la Gestapo se vieron enormemente afectados, y a partir de los primeros días del mes de abril, los funcionarios de la Gestapo empezaron a quemar archivos y documentos en las instalaciones y patios centrales del edificio, siendo visibles las columnas de humo desde la llamada avenida principal de los ministros. Andas valiendo verga. Al amanecer del 29 de abril de 1945, la División 301 de Fusileros, mandada por el coronel soviético Antonov, lanzó un asalto con 2 regimientos, logrando capturar la sede de la Gestapo, aunque tuvieron que retirarse esa misma tarde por un fuerte contraataque de las Waffen-SS, sin poder liberar a los últimos 7 detenidos políticos que habían sobrevivido a una masacre de detenidos. En las ruinas del edificio se instaló una unidad de hombres de las SS franceses, quienes defendieron el sitio hasta el momento del contraataque de las tropas soviéticas. El 1 de mayo de 1945, hombres de las SS sacaron a los 7 hombres de la celda principal y los trasladaron a otra celda en un sótano, dando muerte a uno de los detenidos, que era un suboficial de la Wehrmacht. ¡Asesino de mierda! ¡Asesino! Luego, en la madrugada del 2 de mayo, el edificio fue tomado por el Ejército Rojo, que liberó a los detenidos y les dio alimento. Sin embargo, supuestamente, a un soldado ruso se le escapó un disparo, matando accidentalmente a un miembro del partido nazi caído en desgracia por sus creencias católicas. No, pero este pibe es muy pelotudo. La Gestapo fue disuelta por decreto del general Dwight Eisenhower, comandante de las Fuerzas Expedicionarias Aliadas, el 7 de mayo de 1945. En los juicios de Nuremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal y quedó prohibida en toda Alemania.
Cabe resaltar que el antiguo jefe de la Gestapo, Hermann Göring, fue capturado y juzgado en los juicios de Nuremberg. Hermann aseguró que no sabía nada sobre lo que había sucedido en los campos de concentración que estaban bajo el mando de Himmler, pero solo daba respuestas evasivas y complicadas a preguntas directas. Utilizó el estrato de testigo para exponer ampliamente su propio rol en el Reich, intentando presentarse como un pacificador y diplomático antes del estallido de la guerra. Mas durante un interrogatorio, el fiscal en jefe Robert H. Jackson leyó las actas de una reunión que se celebró poco después de la Noche de los Cristales Rotos, en noviembre de 1938, y en la que Göring había planeado confiscar propiedades judías aprovechándose de la situación. Más tarde, el fiscal David Maxwell demostró que era imposible que Göring no supiera de los asesinatos de la Stalag Luft, un tiroteo de 50 aviadores recapturados después de escapar de un campo de prisioneros de guerra, además que presentó pruebas claras de que sabía sobre el exterminio de los judíos húngaros, y siendo así, como sería hallado culpable y condenado a la horca. ¿Acaso no lo viste venir? Sin embargo, Göring se suicidó la noche anterior al ahorcamiento con una pastilla de cianuro de potasio. En cuanto a las SS, un hombre judío llamado Simon Weizland, el cual estuvo prisionero en un campo de concentración, dedicó la mayor parte de su vida a localizar e identificar criminales de guerra nazi que se encontraban fugitivos, para así llevarlos a la justicia, encargándose personalmente de iniciar una cacería de los SS, Porque es lo que un hombre hace. de los cuales el más reputado de sus capturados sería Adolf Eichmann. Un grupo de antiguos oficiales de las SS viajó a Argentina para montar una red de fugas llamada Odessa, con ramificaciones en Alemania, España, Suiza e Italia, y que operaba desde Buenos Aires. Esta red ayudó a muchos otros criminales de guerra a encontrar refugio en Sudamérica. Aunque la escritora inglesa Gita Serenay, la cual realizó entrevistas con varios antiguos dirigentes de las SS, consideró que la historia sobre Odessa era incierta y atribuyó la huida de algunos de los miembros de las SS al caos de la posguerra. De todos modos, si quieres saber más sobre el tema, tengo un video hablando de las teorías del escape de Hitler a Argentina, y que te dejo en la descripción por si quieres verlo. En cuanto a Himmler, este decidió trasladarse a principios de mayo junto con un pequeño grupo de hombres leales a Flensburg, al norte alemán, donde más tarde vería perdida su causa, desapareciendo poco después de la vida pública. Rechazado por sus antiguos compañeros y buscado por los aliados, intentó pasar a la clandestinidad, haciéndose pasar por un sargento llamado Heinrich Hitzinger, el cual había sido ejecutado tiempo atrás por derrotismo. Además, cambió su apariencia afeitándose su característico bigote, se rasuró la cabeza y se puso un parche en el ojo. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Himmler logró atravesar Alemania junto con sus hombres en un vehículo, aunque sin un destino final en mente. Siguieron hasta Neuwas, donde el grupo se separó, hasta que el 21 de mayo de 1945, Himmler y 2 ayudantes fueron detenidos y puestos bajo arresto en un puesto de control establecido por exprisioneros de guerra soviéticos. Durante los siguientes 2 días, fue trasladándose por numerosos campos de prisioneros, aunque todavía no sabían que se trataba de Himmler, hasta que fue trasladado a un campo de interrogatorios civiles, donde Himmler finalmente se quitó el parche y admitió que era él. Los soldados británicos lo trasladaron apresuradamente a una casa confiscada en Luneburgo, que servía de cuartel general del Segundo Ejército Británico, y donde los soldados lo maltrataron física y verbalmente, hasta que le ordenaron desvestirse para una revisión médica. El doctor intentó examinar la boca de Himmler, pero el prisionero se negó a abrirla y apartó la cabeza. El doctor vio algo extraño entre sus muelas, por lo que intentó sacar el objeto extraño, pero Himmler entonces mordió la mano del doctor, y con ella una pequeña cápsula de cianuro que traía, cayendo desplomado en el suelo. Pim, pam, truco, truco. Se trató de inducirle el vómito con agua con cal y haciéndole un lavado estomacal, pero todo fue inútil. Himmler había muerto casi en el acto.
uno menos. Este no jode más. Y eso es todo por este video. Si te gustó mi contenido, no dudes en darme tu cariñoso like y tu suscripción. Si quieres más o tienes una sugerencia para algún video, déjala en los comentarios. Soy el Hueco del Pasado y nos vemos en otro video.